a todos, buenos días, buenas tardes. ¿Me oís bien? ¿Me veis? Tendréis que utilizar el chat para poder contactar. Vale. Bien, el tema de hoy habla sobre la fitoterapia china con la intención de intentar descifrar si realmente nos puede servir como una herramienta válida para resolver trastornos en la vida cotidiana, trastornos fisiológicos. Y digo fitoterapia china porque, bueno, todo el mundo ya conocemos pues nuestra, podríamos llamar fitoterapia occidental, por diferenciarla de fitoterapia china, pero vamos a ver que fitoterapia como tal es la terapia a base de plantas medicinales. Y por lo tanto, la llamemos china, la llamemos ayurvédica, la llamemos occidental, la llamemos americana, europea, da igual, todo es fitoterapia, todo son plantas medicinales. Y como plantas medicinal es porque tienen un uso terapéutico. Bien, entonces, lo que sí que tenemos que ver, por qué se habla tanto de fitoterapia china o qué diferencia puede tener con esa fitoterapia occidental o mal llamada occidental, porque, bueno, es por diferenciarla de todo el resto, porque es una forma de incluir a todo menos la fitoterapia china, que es la de origen asiático. Pero claro, origen asiático. Pero también hay plantas que son de origen asiático, que están perfectamente establecidas dentro de lo que sería la farmacopea europea e incluso entran a formar parte de la propia farmacopea y también tienen su utilidad terapéutica dentro de ese campo occidental. Y no porque sean de origen asiático, se le llaman diferentes, sino que han incluidas como una planta más. Y no hace falta que sea china, sino, por ejemplo, pues americana. Es una que tiene, bueno, dentro de la fitoterapia china podríamos hablar del ginseng, vaya, el ginseng por todo el mundo conocido, pero está ya prácticamente introducido dentro de esa farmacopea europea por su utilidad más cotidiana. Pero lo mismo podríamos decir de la uña de gato. La uña de gato, la Eucaria tomentosa, que es originaria del Perú y que hay muchos estudios que la avalan con acciones anticancerígenas, ¿no? Es muy utilizada en Occidente, sí, por esa utilidad terapéutica, sí, y en este caso es del Perú, pero que está introducida dentro de esta fitoterapia occidental, por llamarla de alguna forma. ¿Va? Tanto, nos tenemos que quedar en la base. Fitoterapia, terapia de fitoterapia de plantas medicinales. Vamos a iniciar un poco. Bueno, en primer lugar, presentarme. Mi nombre es Carlos Llopis. Soy farmacéutico de formación, pero luego me especialicé en la medicina china, estudié medicina china y me especialicé dentro de la medicina china, pues en el campo de las plantas medicinales de la fitoterapia china. Y en esa especialización, pues también completé mi doctorado en plantas medicinales y concretamente también en plantas medicinales chinas, pues aquí en la zona donde pertenezco, que es la zona levantina, en la Universidad de Valencia. Muy bien, plantas medicinales, fitoterapia, pero sí, esa fitoterapia china será una buena herramienta, porque claro, ya no vamos a poner en duda esta fitoterapia occidental si es una buena herramienta, que lo es. Por lo tanto, la fitoterapia china también lo es una buena herramienta. Bueno, pues vamos a intentar descifrar esta incógnita y no solamente esta, sino que claro, fitoterapia china, fitoterapia occidental, qué trastornos los puede resolver, tiene efectos secundarios, es preventiva o es terapéutica, es más efectiva o menos efectiva que esta fitoterapia occidental, puede sustituir a la farmacoterapia, claro.
todos son grandes incógnitas, muchas incógnitas. Y todas esas incógnitas, pues lo que hacen es precisan de muchas aclaraciones. Pero claro, antes de hablar de fitoterapia china, hemos de entender primero qué se entiende por medicina tradicional china. Y digo que hemos de entender porque una cosa sí que la tenemos clara. Llamamos fitoterapia occidental como una herramienta terapéutica para resolver problemas patológicos del individuo, teniendo en cuenta las premisas de nuestra propia medicina, entre comillas, vamos a llamarla medicina occidental, nuestra medicina alopática. Bien, pues la fitoterapia china, pues el mismo principio. Es una herramienta terapéutica de gran utilidad, pero dentro del campo de la medicina tradicional china. Por lo tanto, entender un poco qué es la medicina tradicional china. Y como base, lo que vemos es que se trata de una medicina que es holística, que tiene en cuenta al individuo y a su entorno. Y sobre todo, un aspecto muy importante, no hay enfermedades, sino lo que hay son enfermos. Si nos atenemos al concepto de salud de la propia OMS, que nos dice que es un estado de bienestar físico y psíquico, buscando una buena relación entre el individuo y su entorno. Y eso mismo se tiene muy en cuenta dentro de lo que es la medicina tradicional china. Por lo tanto, dentro de ese concepto de salud, podríamos decir, estaría un pelín más cerca a la medicina china que la propia medicina occidental. Pero claro, dentro de la medicina china, pues se habla de que cuando el cuerpo presenta una desarmonía, entonces es cuando se presenta el estado patológico y por lo tanto hay que utilizar esas herramientas terapéuticas de las cuales dispone para recuperar ese estado de equilibrio. Una vez hemos recuperado el estado de equilibrio, volvemos a encontrar con ese estado de salud. Por lo tanto, ese es el principio básico que va a seguir la medicina china y por ende, pues la fitoterapia china. Dentro de la medicina china, pues podríamos hablar de 6, 7 puntos importantes. Ese concepto global que hablábamos de individuo con el entorno, la teoría del yin y el yang, de los 5 elementos, fisiología, que serían las diferentes sustancias vitales, cómo se relacionan entre ellas para dar ese estado de salud o ese estado patológico. Y dentro de la patología tenemos ese desequilibrio entre lo que sería la parte, esas energías propias del cuerpo, son energías defensivas, y las propias energías patógenas que lo que intentan es agredir al propio organismo. Y en cuanto al diagnóstico, se establece a través de una diferenciación de síndromes. Siempre hay que llegar a ese diagnóstico, llegar a ese síndrome. Y la herramienta terapéutica que vayamos a utilizar va a tener como objetivo tratar ese síndrome, y ese síndrome es un momento, un estado de desequilibrio, por lo tanto, recuperar el equilibrio, y entonces eso nos ayuda a eliminar el síndrome que se ha producido. Dentro de lo que sería el yin y el yang, como he dicho, hay un equilibrio, un desequilibrio. Cuando recuperamos el equilibrio, desaparecen los síntomas, y cuando vuelve a aparecer el desequilibrio, pues entonces nos está indicando que la patología está progresando. En cuanto a las herramientas terapéuticas que dispone la medicina china, la acupuntura y la moxibustión. Acupuntura es el uso de finas agujas que se insertan en determinados puntos acupunturales, puntos altamente energéticos, y con ello se consigue una mejora de la buena circulación energética y por lo tanto reducir esos bloqueos o esas acumulaciones energéticas que hay. Moxibustión es la aplicación de moxa, aplicación de calor, porque la moxa
se obtiene es la Artemisa vulgaris, y la moxa lo que hace es combustionarse, aplicar calor y aplica calor en los propios puntos acupunturales. Puede ser a través de la aguja o puede ser directamente. Con esa aplicación de ese calor también estoy estimulando el punto energético para que fluya la energía. Tenemos el Tuina, que sería la aplicación de masaje, de maniobras manuales, manipulativas, con la intención también de ir regulando la circulación a través de energética a través del cuerpo. Tenemos el Tai Chi Qigong, que es la realización de esos movimientos, ese ejercicio físico, de una forma muy pausada, que lo que hace que lo sea aplicable desde personas muy jóvenes hasta personas muy ancianas. Y con ello lo que se intenta es mantener una buena circulación a través de los meridianos, un buen movimiento y una buena hidratación dentro de las articulaciones de la musculatura. Tenemos también otro aspecto que serían las ventosas. Las ventosas es la aplicación de vacío en determinados puntos, en determinadas zonas, con la intención también de succionar, de hacer mover la circulación energética e incluso el patógeno que haya podido penetrar, intentar sacarlo a través de las ventosas. Y por último, he dejado para el final lo que sería la farmacopea, sería el uso de las plantas medicinales con el fin de restablecer ese equilibrio y poder tratar el síndrome. ¿Todo ello qué significa? Que dentro de la medicina china lo que se hace es analizar perfectamente al paciente, analizando el problema que tiene, analizando detenidamente ese cuadro sintomático que se nos está presentando, que nos está manifestando. A partir de ahí, establecer un síndrome, una diferenciación de síndromes, y eso nos permite que podamos sacar, que podamos presentar una estrategia de tratamiento que sería un principio terapéutico. Esa estrategia de tratamiento va a ser válida independientemente de la herramienta terapéutica que estemos utilizando, independientemente que sea con acupuntura, que sea con ventosas, que sea con fitoterapia. Se van a basar, por lo tanto, en el tratamiento de ese síndrome, de ese síndrome. Entonces, claro, estamos hablando de fitoterapia, pero ¿qué tiene la fitoterapia china que no tiene la fitoterapia occidental? Pues nada, como he dicho, es el uso de las plantas medicinales con acciones, con fines terapéuticos, y por lo tanto, independientemente del el origen geográfico que tiene, la planta medicinal, pues vamos a obtener un beneficio. Eh, eh, por lo tanto, esta planta, podemos hablar de una planta sencilla que iré repitiendo bastante, por ejemplo, un hinojo. Todo el mundo conoce el hinojo, pero el hinojo tiene un origen asiático, pero claro, también tiene un origen europeo. El hinojo lo encontramos aquí, está establecido dentro de la farmacopea europea, está establecido dentro de la farmacopea china. Entonces, quiere decir que el hinojo que es chino es diferente al hinojo que es europeo. No hay diferencias estructurales. Sí, las diferencias estructurales que podríamos encontrar entre ambas plantas no dependen del origen, dependen del medio, del hábitat donde se ha criado. Si tenemos que estar en una zona con una buena nutrición, una zona con buena hidratación, nos va a salir una planta muy exuberante, muy grande, pero en cambio, si se trata de una planta que nace, crece, se desarrolla en zonas muy áridas, en zonas con poca agua, muy expuesta a todos esos efectos climáticos, nos va a dar una planta con menos desarrollo, con menos... Pero claro, eso igual se nos va a producir aquí
en Europa como lo que sería en China. Por lo tanto, no dependen del origen, sino de la forma que la vayamos a entender, a entender. Por eso he puesto fitoterapia china versus fitoterapia occidental, como diciendo, ¿cuál es la que tendremos que coger? Pero claro, fitoterapia china versus fitoterapia occidental. Hay un proverbio chino que nos dice, gato negro o gato blanco, ¿cuál es el mejor? Ah, si nosotros vivimos en el campo y queremos tener gato para tener controlado la colonia de ratones, ¿cuál será el mejor, el mejor gato? Aquel que nos tenga controladas las colonias de ratones. Aquí es igual, fitoterapia china, fitoterapia occidental. ¿Cuál mejor? La que obtenga mejores beneficios terapéuticos. En unos casos va a ser una, en otros casos va a ser otra. Pero el quid de la cuestión está en entender una y entender la otra. Tenemos diferentes plantas. Aquí en general todos son plantas chinas, pero bueno, el anís estrellado todo el mundo lo conoce. Está muy introducido aquí, es el Lithium verum. Las semillas de hinojo también muy introducidas, es el Feniculum vulgare. Las bayas de enebro, que es el Juniperus, el clavo, el Syringium, la Eugenia cariophyllata, el jengibre, la canela, las flores de azahar, el cardamomo, el cacao, la cáscara de la naranja, la que nos queda con un tanto diferente que es mucho más específica de Oriente sería el Danwick y la Angélica sinensis. Aquí tenemos otras angélicas, pero no, en este caso no son como las sinensis, son especies diferentes y sí, las especies diferentes nos pueden dar acciones terapéuticas muy diferentes. Aquí tenemos pues, una serie de materias, una serie de plantas medicinales, que se ha dicho correr, una serie de plantas medicinales, en este caso completamente occidentales. ¿Por qué occidentales? Porque ya son de mayor frecuencia, mayor uso aquí en Occidente y como no se encuentran en China, pues claro, no se utilizan en China, pero sí algunas de ellas sí que nos van a coincidir. Por ejemplo, tenemos el ajo, tenemos la cebolla, tenemos el jengibre, tenemos el orégano, la menta, el limón, setas, el clavo, el té verde, todos son materias que también se encuentran dentro de China, dentro del espacio geográfico de China y por lo tanto también van a formar parte dentro de esa fitoterapia china. Aquí tenemos una imagen de cómo pues, se guardan, se establecen estas plantas medicinales, cómo las elaboran para poder elaborarlas, cómo se preparan para poder elaborarlas como en forma de decocciones. Aquí tenemos estas rojitas de la parte inferior, que son las bayas de goichi. Al lado tenemos los dátiles chinos, los azufaifas o azufaifos. ¿eh? Tenemos la Angelica sinensis, Mania. Independientemente de la fitoterapia que nos encontrásemos, tenemos que pasar de la planta al medicamento. Porque claro, mucha gente pues dice, "Buf, si yo me tengo que preparar la planta, hacer la decocción, tomarla, hay que dedicar tiempo y sobre todo aquí en Occidente pues tenemos el tiempo muy ocupado y no queremos perder tiempo en este tipo de menesteres y por lo tanto nos lo tienen que dar todo, vamos a decir, un poco más machacado, más elaborado. Bien, aquí tenemos dos plantas, en la parte izquierda tenemos el hinojo, en la parte derecha tenemos el cártamus, el azafrán chino. Eh, y hablamos de la planta del medicamento, es decir, porque por una parte tenemos la planta, pero cuando la utilizamos para esa acción terapéutica es lo que podríamos llamar medicamento, pero para que se pueda entender mejor como un medicamento no sería como tal, sino que esa
planta la hemos procesado, se ha elaborado en polvo, se ha elaborado un extracto y a partir de ahí se ha hecho un comprimido, se ha hecho una cápsula, una grajea, y entonces hemos elaborado la planta, hemos partido desde la planta y hemos conseguido el medicamento. Pero claro, eso no depende del origen de la planta medicinal. Estos son plantas que son de origen, ¿No? podríamos llamar de origen asiático, pero también podríamos llamarlas de origen europeo perfectamente, porque forman parte de ambas fitoterapias. La siguiente, esta ya se habla de un origen asiático, aunque también está introducida, pero esta sí que presenta una cierta diferencia entre ambas medicinas, entre ambas fitoterapias. Se trata del ginkgo biloba, pero os he puesto por una parte hojas del ginkgo biloba y os he puesto también aquí que tenemos las semillas, los frutos y semillas del ginkgo biloba. ¿Por qué lo he puesto así? Pues muy sencillo, porque dentro de nuestra fitoterapia occidental, europea, el ginkgo biloba lo utilizamos como una planta muy venotónica, una planta muy circulatoria, que mejora el riego sanguíneo cerebral, y esa acción no se le da dentro de lo que sería el campo de la medicina china, de la fitoterapia china. No se le da porque lo que se utilizan son otra parte de la planta. Se utilizan frutos y semillas que le dan una acción más antitusiva, una acción más antiasmática, y en cambio las hojas nos daban una acción más circulatoria. Fijaros que son acciones terapéuticas muy distintas, pero también en este aspecto podríamos hablar del origen, no origen geográfico, sino origen de la parte que se utiliza para conseguir esa acción terapéutica, es muy diferente. Aquí tenemos otra imagen de otra serie de plantas, de semillas, cardos, almendras, nueces, tenemos las fritillarias, Angelica sinensis, Astragalus membranaceus. Bien, por lo tanto, vemos que hay una cierta diferencia entre lo que sería esa fitoterapia occidental y esa fitoterapia china. Pero si nos adentramos a sus propios orígenes de la propia fitoterapia, cuando empezó a establecerse en esos tiempos tan remotos, dentro del campo occidental, la forma que había de intentar clasificar, de intentar tener las plantas medicinales tanto controladas, era esa pequeña clasificación que se hacía, y entonces se habla de materias poco tóxicas, de materias de toxicidad moderada o de materias potencialmente tóxicas. En algún tratado habla de materias superiores, materias medias y materias inferiores, que serían potencialmente tóxicas. ¿Eso qué viene a decirnos? Que, bueno, como no se conocía nada más, pues la forma de diferenciar, la forma de tenerlas bien acotadas, es decir, aquella planta que daba reacciones muy intensas y con toxicidades importantes, pues era aquella inferior, que son las potencialmente tóxicas. Estaban aquellas plantas que siempre bueno, podían no ir, digamos, mejorar de una forma exagerada, mejorar el estado físico, pero que realmente nunca daban ningún tipo de toxicidad. Por lo tanto, serían esas plantas que se llaman superiores o poco tóxicas. Bueno, y así era una forma de establecerlas. Pero claro, dentro de lo que sean esos orígenes de la fitoterapia china, también se establecían en tres rangos. Y esos tres rangos se habla de materias emperadoras, materias ministro y materias sirvientes. Pero donde el principio de clasificación continúa siendo el mismo, el principio de toxicidad. Por lo tanto, materias emperadoras son aquellas
poco o nada tóxicas. Las ministro, pues ya empezaba a tener algún tipo de toxicidad, tan solo cambiando dosificaciones, y las sirvientes, y en aquellas que siempre daban problemas con muchos efectos secundarios. Claro, la forma de denominarse estas materias, pues también estaba muy de acuerdo con la jerarquía cultural dentro de China. Emperadores, ministros, sirvientes. Lo que hacía el emperador siempre estaba bien. Lo que hacían los ministros a veces metía la pata, pero los sirvientes, pues desgraciadamente sí, eran los que siempre pagaban el pato de todo. Entonces son muy tóxicas, medianamente tóxicas y nada tóxicas. Nos fijamos que, aunque estemos hablando de dos zonas muy separadas geográficamente, pero ese principio de clasificación, ese inicio de clasificación de las plantas medicinales era el mismo. El mismo. Sí que se le daban nombres diferentes, pero era el mismo. El principio de toxicidad. Claro, todo esto ha ido evolucionando, ha ido evolucionando. ¿Y el campo occidental cómo ha ido evolucionando? Pues sobre todo aprovechándose todo lo que es el desarrollo industrial, y entonces lo que dentro de esa mentalidad más occidental siempre se presentaba pues un poco el principio de curiosidad. Curiosidad como diciendo, bueno, si esta materia tiene algo que le da una acción terapéutica muy importante, ¿qué será? Y si esta planta medicinal resulta que presenta mucha toxicidad, ¿por qué será? Entonces, aprovechando ese desarrollo industrial, bueno, pues se analizaban las plantas medicinales y se veía que esas plantas medicinales disponen de sustancias activas. Y esas sustancias activas, esos principios activos, son los responsables de las acciones terapéuticas de las plantas medicinales. ¿Ah? Dentro de la cultura china, pues no se podía aprovechar este aspecto, ni se podía poner en duda lo que decía el emperador, ni siquiera los ministros. Por lo tanto, tenían que desarrollar otra serie de mecanismos con el fin de poder obtener esa información que nos diera de que esa planta medicinal podría tener una acción terapéutica determinada y en qué sentido. Y entonces se desarrolló una serie se determinan una serie de propiedades de las plantas medicinales que eran las naturalezas, sabores, direcciones y meridianos. Dentro del campo occidental, pues bueno, como ejemplo, ¿cómo podemos determinar? Bueno, se determina una serie de sustancias activas. ¿Eso qué nos hace? Que si resulta que una planta no la conocemos, pero se hace el screening, se hace ese análisis de los principios activos y se obtiene que tiene gran cantidad de alcaloides. Claro, estos alcaloides pues tienen efectos analgésicos, antiespasmódicos y son altamente tóxicos. Tenemos también sustancias como heteróxidos cardiotónicos que lo que hacen es aumentar la fuerza del corazón, dando un efecto inotrópico positivo, o bien regular ese ritmo cardíaco, y es lo que se conoce como efecto cronotrópico negativo. Pero si tiene flavonoides, ese carácter antiinflamatorio pues queda presente, incluso un efecto antioxidante. Y si lo que presenta son isoflavonas, pues nos indica que son fitoestrogénicas. Pero no digo que solamente tengan 4 tipos de principios activos, no. Ahí yo lo he puesto como ejemplo, hay muchos. Pero sí que me gusta, vamos a hacer una pequeña desarrollo de cada una de ellas. Por ejemplo, en caso de los heteróxidos cardiotónicos, aquí tenemos la digital, muy bastante típica en zonas termomediterráneas y en zonas un poco con una cierta altitud, pero que el que tengan heteróxidos cardiotónicos indica que lo que presentan son sustancias que tienen acciones sobre el músculo cardíaco, sobre el corazón. Entonces, la digital presenta dos
bueno, presenta muchos, pero dos principios activos bastante típicos, como es la digoxina y la digitoxina. La digoxina es una sustancia activa que se utiliza mucho dentro de la medicina occidental, dentro de la farmacia, que tienen ese carácter inotrópico positivo o bien ese carácter cronotrópico negativo. ¿eh? Pero son esos heteróxidos y que los encontramos dentro de la digital. ¿Qué quiere decir eso? Que una digital, como tiene cantidad de heteróxidos cardiógenos, va a tener acciones a nivel de corazón. Pero si no conocemos la planta medicinal y determinamos que presenta también sustancia de heteróxidos cardiógenos, también va a tener esas acciones terapéuticas concretas. Quiere decir que al final lo que hace es ayudar a extrapolar los resultados para obtener el beneficio final. Cuanto a los alcaloides, hay que tenerlos en cuenta porque toda aquella planta medicinal que tiene como sustancia activa un alcaloide, los alcaloides son de los grupos de principios activos que presentan una mayor toxicidad. Y en este caso tenemos el acónito, que es una planta que es de zonas más altas, que necesitan una cierta altura. Pero para aquellas personas que viven en esos ambientes, ya la conocen bastante y saben que ni siquiera la deben tocar porque los restos que pueden quedar en las manos incluso después pueden tener algún tipo de efecto tóxico. Entonces, son alcaloides, entre ellos la aconitina, en el caso del aconitum. El aconitum presenta la aconitina. Y la aconitina sí que es un gran analgésico, pero tiene una toxicidad muy alta. Se habla de que tienen toxicidades altas porque son sustancias en las cuales la concentración máxima terapéutica y la concentración mínima tóxica prácticamente se tocan, no hay margen terapéutico y por lo tanto siempre va a presentar gran cantidad de efectos secundarios y de efectos tóxicos. Otra serie de sustancias activas, por ejemplo, los flavonoides. En este caso, flavonoides los va a presentar el ginkgo biloba, que es un venotónico, pero es un protector cardiovascular, antiinflamatorio, antioxidante. Por lo tanto, son sustancias que se encuentren en la planta que se encuentren, van a tener una mayor o menor reacción. Todo va a depender de la cantidad de flavonoides que puedan presentar. Dentro de esos flavonoides, uno determinado, como serían las isoflavonas, como son la genisteína y la daiceína, muy típicas y muy frecuentes dentro de la soja. Aquí esto está mal, ¿ves? Ginkgo biloba, no es el ginkgo biloba, es la soja que... Ahora se me ha ido el nombre. Bueno, no es el ginkgo biloba, es la soja. Que son fitoestrogénicas. Tienen una acción reguladora menstrual, reguladora de la menopausia. Bueno, tenemos aquí, es Glycinemax. Aquí tendría que poner Glycinemax, que son las isoflavonas de la soja, que tuvo también su momento su momento de explosión dentro de la fitoterapia, hará cosa de un par de décadas, y que parecía que como si se hubieran descubierto en ese momento las isoflavones. Se hablaba de que, claro, las mujeres en China, pues resulta que no presentaban efectos secundarios en referencia a la menopausia, y la excusa que sacaban era porque dentro de su vida lo que hacían era tomar mucha soja. Entonces hubo una época en la que aquí pues se empezó a tomar mucha soja, y claro, empezar a tomar mucha soja con una edad determinada quiere decir que se tenían que adelantar muchos años de lo que se estaba tomando en China. Entonces lo que hacían era tomar dosis muy elevadas de soja, y eso conllevó a problemas, a efectos secundarios
secundarios, de problemas, incluso problemas dentro de reduciendo la propia efectividad terapéutica, aumentando los síntomas, e incluso se produjo algún caso debido al carácter fitoestrogénico, algún caso de anular los anticonceptivos. También, como efecto secundario, podríamos hablar de toda esta serie de materias que tienen muchas isoflavonas y por tanto son fitoestrogénicas, son estrógenos naturales, son fitoestrogénicas, no deben de utilizarse en aquellas personas que han llevado tratamientos o están en el proceso de recuperación de los tratamientos quimioterápicos por problemas oncológicos. Bien, por lo tanto, dentro de esa fitoterapia occidental se busca el principio activo y este principio activo me da una acción terapéutica. Lo mismo que para una planta que no conocemos, pero sabemos que se ha utilizado siempre, que tiene una acción antiinflamatoria, ya podemos buscar que seguro que vamos a encontrar flavonoides dentro de su composición química. Y nos vamos a lo que sería dentro de la fitoterapia china, pues esas propiedades para entenderlas un poco. Bien, aquí serían, bueno, tenemos las naturalezas, claro, naturalezas, pero un principio básico y fundamental dentro de la medicina china corresponde también a la medicina occidental, que es el principio de contrariedad, principio de lo contrario. Es decir, eh, la medicina china, si hay un problema de frío, lo que hace es calentar. Claro, nuestra propia medicina popular, que decimos, cuando tenemos frío, ¿qué hacemos? ¿Nos abrigamos? Bueno, pues aplicamos una materia de naturaleza caliente y entonces ya nos ayudará a aumentar el calor y por lo tanto poder eliminar ese frío del cuerpo. Si tenemos mucha fiebre, mucho calor interno, mucha fiebre, lo que hay que hacer es aplicar materias que sean más refrescantes, que es lo que hacemos, nos quitamos ropa y vamos a ambientes más fresquitos. Pues lo mismo, la medicina china exactamente igual. Sí, que al final se habla de naturaleza caliente, tibia, fresca, fría, neutra. Son 4 naturalezas, al final quedan 5 porque siempre en la medicina china intenta tenerlo todo atado. Se habla de 4, pero bueno, una para todo aquello que no puede incluirse en el resto, pues le dan un rango en ese aspecto. Pero claro, ¿qué diferencia hay entre tibio y caliente o entre fresco y frío? Pues un gradiente de temperatura. Las frescas no son tan frías, las tibias no son tan calientes. Un poco es la diferencia, es un gradiente de temperatura. Cuanto más intenso es ese gradiente, ¿qué es lo que hace? Cuanto más caliente, más capacidad de penetración, cuanto más frío, más capacidad de penetración, menos capacidad. Cuanto más frío, más capacidad de eliminar ese calor, cuanto más caliente, más capacidad de eliminar el frío. Aquí tenemos un elemento, la gráfica, el grafismo del yin y del yang. El yin y del yang, todas esas frutas que van a tener un aspecto más claro, me indica que la parte yang, y todo lo que sea más oscuro sería de la parte yin. Sería una forma de clasificarla. Como he dicho, es un gradiente de temperatura. La naturaleza fría lo que hace es enfriar para poder dispersar el calor y la naturaleza caliente lo que hace es calentar para dispersar el frío. Teniendo en cuenta esto, todo lo demás ya lo podemos clasificar. Ahora bien, lo que sí que hemos de tener en cuenta que la forma de identificar un aspecto yang de un aspecto yin, un aspecto yang es aquello que está arriba y un yin lo que está abajo, pero en el momento que cambiaremos de posición, pues dependiendo con qué lo vayamos comparando, pues uno será más yin y otro será más yang. Naturaleza caliente dispersa el frío acumulado y la naturaleza fría dispersa el calor acumulado. Lo mismo que aquí, tenemos un carácter más yin y un carácter más yang. Neutras. Las neutras son aquellas que, como característica,
que tienen una cierta capacidad diurética y con ello eliminan calor, eliminan humedad. Calor sería yang y la humedad sería yin. Por eso tienen aspectos del yin y del yang. En cuanto a direcciones, siempre principio de la contrariedad. Por lo tanto, si la patología se manifiesta hacia arriba, lo que hay que hacer es actuar hacia abajo. Si la patología se manifiesta hacia abajo, lo que hay que hacer es actuar hacia arriba. Dependiendo de la dirección que vaya tomando la patología, actuaremos en dirección contraria. En cuanto a los meridianos, pues también, porque dentro de la medicina china no solamente buscamos realizar esa acción, tenemos un problema hemos dicho que era, por ejemplo, el caso de un problema concreto que tenemos a nivel de las vías respiratorias. Por lo tanto, no solamente tenemos que dar una acción descongestionante, sino que además en la zona de pulmón no solamente tendremos que activar la circulación, sino que además mejorar el retorno venoso porque se trata de piernas cansadas. No tenemos que hacer solamente de dar una acción a nivel de bazo, sino que además, perdón, una acción digestiva, sino que además a nivel de bazo porque es donde tenemos el problema. Por lo tanto, esos meridianos están relacionados con los órganos, lo que hace que además de realizar la acción analgésica, hacerla allí donde hace falta. Por eso las materias se le da al tropismo con meridianos, con órganos. Dentro de los 5 elementos, esa ley de los 5 elementos están relacionadas por ciclo de generación, el ciclo de control, y ahí podríamos incluir todos los aspectos dentro de nuestra vida cotidiana y dentro de nuestros procesos fisiológicos. Podemos incluir todos los órganos, hígado, corazón, bazo, pulmón, riñón, y dentro de cada órgano se le da un sabor, a cada órgano se le da un color, a cada órgano se le van dando una serie de características que identifican cada uno de los órganos. Este ciclo, estas leyes de los 5 movimientos aparecieron pues analizando el ciclo vital de esas plantas, que servían para la sustentación, para la alimentación, pero que también servían para con acciones medicamentosas, viendo ese ciclo evolutivo, cómo afectaban los ambientes climáticos, cómo podían hacer, y luego eso se fue extrapolando al propio organismo para poder sacar todas esas relaciones. Es una observación de la energía del universo, los aspectos cíclicos sucesivos del clima y representa aspectos estacionales. Según afectaban a la producción agrícola. Entonces, eso servía para mejorar lo que será ese diagnóstico, esa diferencia de síndromes y finalmente a ese principio de tratamiento. Claro, dentro de esos sabores, cada sabor correspondía con un órgano, así tenemos que el dulce corresponde al bazo, corresponde a la tierra, aquí. El amargo corresponde al corazón, el ácido corresponde al hígado, el salado corresponde al riñón y el picante corresponde al pulmón. Y estos sabores se le dan una serie de acciones terapéuticas específicas. Para el picante, se habla que el picante lo que hace es activar la circulación de chi y de sangre, y lo que hace también es estimular la sudoración, la diaforesis para eliminar el patógeno externo. El dulce tiene acciones tonificantes, fortalecedores del bazo. El amargo tiene acciones secantes y deshidratantes. El salado tiene acciones purgantes por esa acción ¿cómo la llamaría? De que ayuda a disolver masas, a reblandecer masas, el salado, pero mejora esas acciones también laxantes, mejora el vaciamiento intestinal.
Y el ácido es un astringente, y cuando hablamos de astringente no solamente nos referimos a astringencia a nivel intestino grueso, sino astringencia a nivel de todas las vías de salida al exterior de los líquidos. Por una parte están las heces, pero también está la orina, está el semen, está el sudor. Entonces hace que, claro, dependiendo del problema que se nos presente, que tenemos un problema de sequedad. Si tenemos un problema de sequedad, ¿qué es lo que hay que hacer? Mejorar la hidratación. ¿La hidratación dónde la conseguimos? A través de la alimentación. Entran alimentos, estos se transforman en energía y líquidos orgánicos para hidratar, porque ya tendríamos que aplicar un sabor dulzón. Sí, lo que tenemos es un problema de bloqueo de circulación y por lo tanto lo que hay que hacer es activar la circulación de chi y o de sangre. Veamos que el sabor característico era el picante. Si tenemos un problema de retención de líquidos, por lo tanto, para una retención de líquidos, ¿qué es lo que hay que hacer? Es facilitar la diuresis. Entonces, la diuresis, hemos dicho que si bien habían 4 naturalezas, al final lo traducíamos en 5 para que no se perdiera nada, pero si nos basamos en los 5 elementos, no he dicho nada, pero tenemos el sinsabor que también se le dan esas acciones diuréticas, como diciendo lo que no entra en el resto, pues tenemos aquí. En caso de masas abdominales, estreñimiento, facilitar la evacuación, reblandecer masas, teníamos ahí ese sabor salado. En caso de mucha sudoración, tenemos que dar una acción astringente, el ácido. En casos de mucho fuego, mucha fiebre, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Es, en caso de ese ascenso, lo que hay que hacer que es facilitar el descenso. Síndrome de calor y fuego con mucha humedad, calor, inflamación. El sabor amargo, que es el que nos dispersa fuego y nos seca la humedad. Amargo, salado. Aquí tenemos todo. Claro, y eso hace que lo podamos extrapolar así, a grosso modo, al igual que se extrapolan los principios activos. Una planta tiene flavonoides, va a ser antiinflamatoria. Una planta tiene alcaloides, va a tener una cierta toxicidad, mayor o menor, dependiendo del tipo de alcaloides y la cantidad de alcaloides. Bueno, pues aquí igual, una, una planta que es picante va a activar la circulación de chi. Una planta que quita calor va a ser amargante. Claro, dependiendo, pero claro, ¿qué nos ocurre? Que cuando analizamos los principios activos de las plantas, no nos aparece uno. Aparece uno como mayoritario, pero tiene muchos principios activos. Y eso hace que muchas veces a las plantas medicinales se den acciones muy diversas. Bien, por lo mismo nos vamos a encontrar con los sabores, que no tienen un sabor único. Uno puede ser predominante o dos, pero puede tener más sabores dependiendo de las acciones terapéuticas que vayamos implicando. Y si ahí lo que hacemos es combinar el sabor con la naturaleza, por ejemplo, el picante, hemos dicho que lo que hace es estimular la sudoración para eliminar el patógeno externo. Puede eliminar viento frío o puede eliminar viento calor. ¿Cuándo va a eliminar viento frío? Cuando resulta que ese picante lo combinamos con una naturaleza caliente. Abre los poros, estimula la sudoración, elimina viento frío. Pero si lo combinamos con una naturaleza fresca, abre los poros, estimula la sudoración para eliminar viento-calor. En el primer caso podríamos hablar de la canela, en el segundo caso, que elimina calor, estaríamos hablando de la menta. Bueno, estos son pequeñas. Bien, como he dicho, pues a cada uno de esos sabores se le puede dar los elementos, sería la madera, fuego, tierra, metal, agua, emociones, se le pueden indicar una emoción a cada elemento, a cada órgano, a cada entraña, bueno, víscera, entraña, e incluso un tejido determinado y un sentido determinado a cada uno de ellos. Aquí sería una clasificación atendiendo el color, pero claro, el color, ese rojo más intenso de rojo, fuego, fuego, nos daría el amargo corazón. El amarillo sería la tierra. El ajo, aquí tendríamos el pulmón, que sería un carácter más blanquecino. El carácter más negro sería del riñón y el carácter más verde sería el del hígado.
bueno, pues tendríamos los órganos aquí y alimentos que nos pueden ayudar en un órgano o en otro. Y esto es una forma de ir clasificando los alimentos, atendiendo su naturaleza y sabor, y por lo tanto para obtener ese beneficio terapéutico. Claro, desde el punto de vista occidental decimos, tu dieta debe ser equilibrada, correcto, esos hidratos, carbohidratos, esas grasas, esas proteínas. Claro, desde el punto de vista de la medicina china, buscamos que tu dieta tiene que estar con esos sabores bien equilibrados, porque de esta forma actuamos en los diferentes órganos, Bien, estos son flores de liliflora, de la magnolia liliflora, ¿no? O que os decía de esa dieta equilibrada. Otra forma de entender la dieta que va por platos, ya no se busca tanto si son entre un 20 y un 30% de grasas o son un 15, pues bueno, es analizar un poco el plato. El plato, vegetales forman más de un cuarto, lo que son los carbohidratos, que serían los granos, ya forman algo menos de un cuarto. eh, Aquí sería la forma de clasificar las plantas medicinales para realizar las recetas, tal y como lo hacen en China. ¿Mm? Y aquí os he puesto unos principios dentro de lo que sería el saber comer, y son ocho principios. Primero hay que comer con moderación, entonces hay que llenar el estómago, pero no al 100%. Con moderación. Masticación, segundo, masticación, ¿por qué? Porque tiene que masticarse bien los alimentos. Si se mastican bien, se mezclan bien con la saliva y por lo tanto se mejoran mucho las digestiones. Si no se mastica bien, la digestión se hace más pesada. Comer cuando hay hambre, comer con hambre real, no comer por vicios, comer cuando hay hambre. Regularidad, intentar mantener unos horarios más regulares, habituales. Concentración, que no hayan demasiadas distracciones con las pantallas, con las tablets, con televisión y con todo. Humor, como diciendo, lo que no hay que hacer es alterarse, no se tienen que presentar discusiones, lo ideal, ni dentro ni fuera de las comidas. Caminar, andar un poco después de las comidas. Hay un dicho, un proverbio chino dice, quien camina 100 pasos después de comer, pues vivirá 99 años. ¿Vale? Hay que ponerlo en práctica. Y luego, pues, sobre todo, el placer con la comida, con el comer, saborear la comida. Serían los 8 principios a seguir, porque eso nos va a ayudar a mejorar las funciones fisiológicas, mejorar la digestión y, por ende, las funciones fisiológicas del organismo. Aquí tenemos la morera, las hojas de morera, los frutos de morera. Son plantas que podemos decir que también están introducidas tanto en una fitoterapia como en otra. Dentro de la fitoterapia china se utilizan con gran frecuencia y dependiendo la parte de la planta que se utiliza, se le da una acción terapéutica. Cuando se utilizan las hojas se busca esa acción más diaforética. Si se utilizan los frutos y semillas, los frutos, vamos a tener una acción más tonificante de la sangre, tonificante del yin. Si se utilizan las ramas, va a tener una acción más antirreumática. Entonces, varía la acción terapéutica según la parte de la planta que se está tomando. Otra más sería el Prunus persica, que sería el melocotón, me salta, no sé por qué, me salta. El melocotón se utilizan las semillas
sobre todo de estas plantas que corresponden al género Rosácea, suelen presentar en su composición amigdalina. Y la amigdalina es una sustancia activa que es un estimulante del centro respiratorio. Y eso hace que las semillas primero presentan aceites esenciales, presentan muchos mucílagos y eso hace que mejore todo ese tránsito intestinal, mejore la hidratación, pero además mejor tránsito intestinal, la hidratación, mejora la evacuación y además la amigdalina actúa a nivel de pulmón dando acciones antiasmáticas y antidisneicas. La lonicera, la madre selva, tiene acciones detoxificantes, al igual que lo tiene también el diente de león. El diente de león se caracteriza porque todas esas hojas basales tienen caracteres amargantes. Esos caracteres amargantes lo que hacen es secar un poco los líquidos, ayudan a quitar excesivamente calor, pero secar líquidos y eso hace que estimule la producción de líquidos de jugos gástricos y con ello se mejoran las digestiones. Pero es que además tiene una acción importante a nivel de hígado y esa acción importante a nivel de hígado, que el meridiano de hígado circula y pasa por las mamas, hace que ayude también en los problemas de secreción láctea. El Cártamus tintorius tiene un sabor un tanto dulzón, pero vamos a hablar con un carácter más picante, aunque ese sabor picante no se obtiene con la degustación porque el concepto de sabor no es la estimulación de las papilas gustativas, sino que el concepto de sabor es la respuesta del organismo ante la administración de un sabor. Así que, si estamos tomando el azafrán chino, se caracteriza porque tiene un sabor picante, pero no lo vamos a notar picante. En todo caso, lo notaremos un tanto dulzón. Pero ese carácter picante es porque le da esa acción circulatoria, es un buen estimulante de la circulación para eliminar éstasis. Por lo tanto, para esos problemas de piernas cansadas, de retorno venoso, de pequeños trastornos menstruales, mejora la circulación, elimina la éstasis y por lo tanto dando acciones analgésicas en los problemas menstruales. La canela. La canela, la canela, eh, vamos a ver también dos aspectos. La canela podemos decir dos aspectos que son, por una parte, aquí os he puesto las corteza de la canela, lo que llamaríamos así a nivel popular canela en rama, que no es una rama de canela, porque eso es la corteza de la canela que está cortada muy finamente y entonces por su propia tensión superficial se enrolla sobre sí misma. Es de naturaleza muy caliente, es de sabor también picante y dulce. Cuando la tomamos vemos antes o notamos antes ese sabor dulce y dependiendo de la cantidad podemos notar ese aspecto más picante. Pero digo picante porque lo que hace es mejorar la circulación, mejorar las digestiones, tiene efectos carminativos y sobre todo muy caliente para dispersar el frío. De ahí que se le den acciones emenagogas y reguladoras menstruales, además de acciones antirreumáticas. Bien, esto hace que, por lo tanto, si nos fijamos, el principio que vamos a seguir dentro de la fitoterapia occidental es lo mismo que dentro de la fitoterapia china, pero claro, como se habla de conceptos, de palabras distintas, de un lenguaje distinto, pero con la misma base. Es una buena herramienta terapéutica, eso sí, teniendo en cuenta los principios de la medicina china, el síndrome y las acciones a realizar. Bien,
nos queda claro ese principio de esas plantas medicinales, cómo poder utilizarlas. Es otra forma de entender la fitoterapia, porque no vamos a buscar tanto esos principios activos, sino que esas propiedades, cómo se pueden relacionar con los aspectos sintomáticos del propio síndrome del propio paciente. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Realizar los estudios de medicina china o realizar el máster de fitoterapia? Muy sencillo. Dentro de los estudios de medicina china son unos estudios largos que corresponden a 4 años de estudio y que se empieza con los estudios básicos de conocimiento de la medicina china, con todas sus características, con todo su diagnóstico, fundamentación teórica, diagnóstico, diferenciación de síndromes, patologías. Y a continuación se pasa al estudio de la fitoterapia para analizar también esos tratamientos a nivel de fitoterapia. Bien, claro, si el problema lo encontramos cuando ya disponemos de conocimientos de medicina china, de acupuntura, y lo que me interesa es poder complementar mi actividad terapéutica con las plantas medicinales. Entonces, cuando entra de lleno el máster de fitoterapia, pues estará más dirigido a aquellas personas que ya conocen la acupuntura, que ya conocen la medicina china y que es intentar darle una nueva herramienta terapéutica para su práctica diaria. Dentro del máster, lo que sí que nos encontramos con 3 entidades de peso que son las que van a ir llevando y responsables de lo que sería el máster. Por una parte, la Fundación Europea de Medicina Complementaria e Integrativa. Por otra parte, la Universidad de Medicina China de Yunnan y, en tercer lugar, la Universidad Europea del Atlántico. Las 3 entidades se juntan para poder ofertar lo que sería el máster en formación permanente en fitoterapia tradicional china. Ya llevamos más de 30 años de experiencia en esta formación de medicina china y de acupuntura también, y de fitoterapia, y con más de 13.000 alumnos formados. Tenemos respaldos institucionales como he dicho ya, la Universidad de Yunnan, la Universidad Europea, pero también tenemos respaldos con la Universidad de Medicina China de Beijing, con la World Federation, con la Pan-European Federation TCM Societies y con la World Federation Acupuncture Societies, de UFAS y de la World Federation. Otras entidades que también lo que hacen es apoyar el proyecto y por lo tanto ayudar también a que se pueda echar para adelante, pues tenemos el Network, tenemos el Panda, Soria Natural, Novasan Journal. ¿Qué diferencia el máster con el resto? Eh, la diferencia, podríamos decir que dentro de este máster de fitoterapia, lo que nos aporta es una nueva herramienta dentro de nuestra aplicación práctica diaria, pero además con la particularidad de que al final se obtiene este máster en formación es un máster de titulación propia de la propia Universidad del Atlántico. ¿eh? Es el primer máster en formación permanente dentro de la Universidad del Atlántico. ¿eh? Está compuesto de 60 créditos europeos. No solamente tenemos ese aspecto ya dentro de la fitoterapia, sino que se inicia
con una asignatura de búsqueda bibliográfica y lectura crítica que nos ayuda a entender mejor, primero, a poder saber buscar información y en segundo, a tener ese aspecto crítico en ver qué estudios son más válidos y qué estudios son menos relevantes. Tenemos asignaturas dentro del estudio de lo que es la materia médica, el estudio de las fórmulas más relevantes dentro de la medicina china, pero ya no porque sea el estudio de las fórmulas, sino que realmente lo que se intenta es que se pueda entender por qué y cómo se han elaborado dichas prescripciones. ¿Para qué se han elaborado? Analizando la composición, podemos determinar, viendo los diferentes grupos terapéuticos que estamos combinando, pues las acciones terapéuticas que nos va a desarrollar. Tiene también su parte dentro de la dietética en medicina china, aspectos que he comentado antes, pues qué alimentos son más yin, qué alimentos son más yang. Y luego tiene una asignatura que también es troncal, que es de medicina interna, que serían el estudio de diferentes patologías y cómo abordarlo y realizar ese tratamiento a nivel de fitoterapia e incluso combinando. Siempre se busca pues, una buena combinación para hacer un tratamiento más integrativo en este sentido. Y finalmente, para finalizar un trabajo final de máster, un trabajo final de máster, que es una asignatura más, por lo tanto es obligatorio, pero que para la realización de este TFM, pues si iniciamos en septiembre, finalizamos en septiembre, el trabajo todavía queda un año más. O sea, realmente es un máster, pero para el trabajo hay de tiempo un año más. Aquí tenemos un poco más desarrollada cada una de las asignaturas de máster. ¿A quién va a ir dirigido el máster? Pues principalmente a esos profesionales de la medicina china. Va a ir dirigido también a profesionales en activo y también a estudiantes de medicina china para complementar ese aspecto. Y sobre todo para aquellos profesionales en que ya disponen de conocimientos sobre medicina china y acupuntura, pero que falta esa parte de fitoterapia. Importante también que al final se obtiene una doble titulación. Por una parte, una titulación correspondiente a la Universidad Europea del Atlántico y por otra parte, el título de la Universidad de Medicina China de Yunnan. Los profesores que llevan el grueso, digamos, que llevan el grueso de todo el máster, tenemos la profesora Mireia Parés, que lleva todo lo que es la parte de revisión bibliográfica, la profesora Mireia Masip, que lleva todo lo que es la parte de dietética, y yo mismo, que lo que llevo es todo lo que sería el resto dentro de la fitoterapia y tratamientos en fitoterapia. En cuanto a la metodología, es una evaluación continua, si bien es un método, digamos, siguiendo esas características del e-learning, que es todo online, pero que se establecen una serie de tutorías. Aproximadamente cada 15 días hay una tutoría que se aconseja que asistan todos los alumnos y en los cuales se debate, se desarrollan temas, se debate, se solventan cuestiones, todo. Por eso que dentro de lo que sea la plataforma se dispone una serie de actividades, que habrá algunas que son colaborativas en combinación con otros compañeros, otras individuales. Es toda una formación completamente online. Se respalda con videotutorías. Me gusta hablar más de videotutorías que de videoconferencias, porque en una videotutoría lo que buscamos que es que haya una buena interacción entre el profesor y alumno y entre alumno y profesor. Y siempre buscando ese feedback permanente.
Bien, no quiero alargarme más. Si hay alguna pregunta, alguna duda. Bernardo. ¿Hay alguna pregunta? ¿A alguien se le queda alguna? ¿Hay alguien alguna duda? A ver, Leandro no tiene dudas. Bueno, y si os pusiera una pregunta ahora y diría, la fitoterapia china, he dicho que era a base de sabores, pero claro, ¿cómo determinamos si una materia es caliente o es fría? ¿Cómo sabemos? Sí que he hablado de la fitoterapia china, por lo tanto la fitoterapia china hay mucha información, pero dentro de la fitoterapia occidental no la hay. Entonces, una planta occidental, ¿cómo podríamos determinar si tiene una naturaleza fría o una naturaleza caliente? ¿Cómo creéis que podría ser? Por ejemplo, una menta. ¿Qué diríais que es? La menta la conocemos bien, la menta la utilizamos en infusiones y buscamos con una menta cuando nos hacemos ese poleo menta porque buscamos pues un aspecto un poco más digestivo, porque lo que buscamos y siempre decimos a nivel popular es que es para refrescarme. Bueno, pues ya tenemos aspectos. Resulta que tiene una acción digestiva y que tiene un efecto refrescante. Si tiene efecto refrescante, ¿qué es lo que hace? Eliminar calor. Por lo tanto, la naturaleza que va a tener va a ser más fresca. Tiene una acción digestiva. Si tiene una acción digestiva, ¿dónde tendrá que actuar? A nivel del sistema digestivo y entre ellos tenemos el bazo de estómago y actúa a nivel de bazo de estómago. Pero claro, la menta, si toma mucha menta, ¿qué hace? También estimular la diaforesis. La menta también nos ayuda a bajar la inflamación, a bajar el dolor. Y un dolor, ¿cómo se manifiesta? Cuando hay un estancamiento de chi, de sangre, y eso se manifiesta en dolor. Ese sabor picante activa la circulación de chi sangre, de ahí que la menta nos dé esa acción analgésica, nos dé esa acción refrescante, nos dé también esa acción diaforética. Fijaros que a partir y con esa mezcla, esas reacciones que le damos desde el punto de vista occidental, también le vamos a sacar esas propiedades dentro de la medicina china. Y entonces hace que yo, esa planta que no conocía, como ahora ya, digamos, ya la veo de otra forma, es cuando la puedo utilizar dentro de los conceptos de la medicina china, porque diré, a ver, si lo que hace es, tiene esa acción circulatoria, esa acción diaforética, esa acción digestiva, quiere decir que sobre todo la vamos a utilizar cuando tengamos un problema de una afectación de factor patógeno externo y como refrescante, ¿qué tipo de patógeno? Viento, calor. Entonces, nos ayuda a ir interpretando mejor plantas que no tenemos datos, de las chinas sí que hay datos, pero de las occidentales no tenemos, pero hay que buscar ese mecanismo para poder entender unas y las otras. Recuerdo que de pequeño había una propaganda que hacía mucho por televisión y que decían sobre el whisky Dick. Dicen, el whisky, el mejor whisky hecho de los de allí para los de aquí. Eh, en eso, un poco eso lo que tenemos que hacer, porque si bien podemos dominar perfectamente todo lo que sea la medicina, la fitoterapia occidental, pero
para poder utilizar esas plantas occidentales dentro de los principios de la medicina china, tenemos que intentar ver y hacer esa transcripción. Pues eso es lo que tenemos que hacer. Al igual que dentro de la medicina china, de esos principios de medicina china, también los podemos pasar a plantas occidentales, o sea, el mecanismo va a ser también muy semejante. Bueno, también indicar que para finales de mayo solemos hacer un congreso aquí en España, en la zona levantina, concretamente en la ciudad de Peñíscola, en el cual, se aprovecha dicho congreso, se hacen dos actividades en este sentido anexas al Congreso. Y por una parte es una salida al campo para ver plantas de aquí y darle ese concepto de medicina china, de conceptos de medicina china. Y en segundo lugar, se aprovecha también la tarde-noche del sábado para realizar el acto de graduación. El acto de graduación, para todos los que hicierais el máster, pues el acto de graduación se realizaría a finales de mayo, aprovechando el congreso, en Peñíscola y juntamente con compañeros de otros másteres y compañeros de otras disciplinas de medicina china, de naturopatía, de osteopatía, de las diferentes vertientes y diferentes disciplinas que se desarrollan dentro del campo de la Fundación Europea de Medicinas Tradicionales Complementarias e Integrativas. Bien, viendo que no hay preguntas, de todas formas, aquí tenéis información sobre la web, información sobre la dirección de correo, cualquier duda que tengáis. Aquí arriba os han puesto los teléfonos de Madrid, de Barcelona y de Valencia, por si tenéis alguna duda o alguna aclaración y queréis que se os resuelva. A cualquier cosa, aquí estaremos encantados de poder ayudaros. Sin más, un fuerte abrazo, muchas gracias por vuestra asistencia y hasta la próxima. Chao.